empleo o alguien del común. Que no me salgan, que solamente un idealista o maestro que una huella aquí dejo. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas. Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey o no con una corona de espinas. Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida. Saber de muchos que dudan de tu existencia y de tu amor, Señor. Cómo me hiere el darme cuenta que se burlan de la obra que hiciste en la cruz. Si entendieran que el mismo cielo nos envió el tesoro más glorioso que pueda existir, a Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, les voy a decir quién es Él. Él no se hizo rey con una corona de espinas. Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida. No se hizo rey o no con una corona de espinas. Él vino siendo el rey de todo el universo y de mi vida. Preguntan a María, ella diría no me busquen a mí, Él tiene el poder. Si preguntaran a Pilato, Él les diría inocente, no hay culpa en Él. Si preguntáramos a Lázaro, diría muerto estuve yo y me levanto. Y si Pablo nos hablara, nos diría ya no vivo yo. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche les saludo a todos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, los que se van conectando por este medio para escuchar la gloriosa palabra del Señor. Hoy la reflexión dirigida por el Comité de Jóvenes, y vamos a estar muy atentos a su palabra en esta hora, lo que Dios quiere hablarnos y decirnos por medio de su palabra. Amén. Vamos a ubicarnos allí en el libro del profeta Daniel, el capítulo 1. Y vamos a meditar en este capítulo. Y Daniel capítulo 1 dice de la siguiente manera: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El tema para esta noche es radicalmente identificados. Daniel y sus compañeros en Babilonia. Vamos a tomar como referencia de este tema a estos muchachos y a este gran profeta de Dios. Comenzamos aquí con un estudio de este capítulo, un pequeño estudio, que trata de la historia de un periodo muy importante del pueblo de Israel en el tiempo de su cautiverio en Babilonia. Ahora bien, desde el primer capítulo vamos a comprobar que es una historia personal, contada por uno de los jóvenes judíos que fueron llevados allí en las primeras deportaciones de Judá, el reino del sur. Esa deportación que sufrió por aquellos días. Y estos jóvenes que no contarían en ese momento con más de 17 años tal vez, fueron Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Ellos tuvieron que enfrentar grandes pruebas de fe en una época de profundos cambios. Sin duda, considerar su valentía, convicción, fortaleza y dependencia de Dios sería para nosotros un fuerte estímulo para nuestra propia fe. Y como vemos en este libro,
Comienza explicando algunos detalles sobre el trasfondo histórico de este periodo. El texto nos sitúa en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Este Joacim fue el hijo mayor de Josías. Josías, un rey piadoso que había traído una importante renovación espiritual al país. Esto lo encontramos en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 34. Pero su hijo Joacim era totalmente distinto a él. Era un hombre infiel y necio. A diferencia de su padre, que se había conmovido con todo su corazón cuando en unas reformas del templo fue encontrada una copia de la ley, su hijo no siguió su ejemplo, lastimosamente, sino que menospreció con todas sus fuerzas a los profetas que le hablaban de parte del Señor. Y llegó incluso a quemar el rollo que Jeremías le entregó por medio de Baruch, y en el que estaban todas las profecías que Dios había hablado por medio de él. Y este rey impío, carente de cualquier temor de Dios, había conducido a Judá a su ruina espiritual y finalmente también a su cautiverio. Pero vamos a ver un aspecto, unos aspectos muy importantes. Y aquí habla en Daniel 1, el verso 3 al 7, habla de la situación de Daniel y sus amigos en el palacio. Y aquí nos menciona que dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al final de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Dice que Daniel y sus amigos, sus compañeros, fueron transportados a Babilonia. Y ellos eran jóvenes judíos, seguramente adolescentes todavía, que vivían en un reinado donde llegó este rey Nabucodonosor y conquistó su país y se los llevó cautivos. Y qué triste que siendo jóvenes ya tuvieran que haber presenciado la crueldad de los ejércitos babilonios, irrumpiendo en sus casas, matando, violando y llevándose a todo aquello que les parecía de valor. Ellos mismos eran de ese objeto que habían reservado porque pensaron que les podrían resultar útiles en un futuro. Pero podemos imaginar las terribles secuelas que todas aquellas escenas tuvieron que dejarles en la mente y en el corazón a estos muchachos. ¿Cómo podrían convivir en paz el resto de sus vidas con aquellos que habían matado a sus seres queridos y habían destruido todo lo que ellos amaban? Pues con frecuencia muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros son la consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero ni Daniel ni sus amigos habían sido los causantes de esta tragedia nacional. Ellos fueron algunos de los muchos jóvenes que sufrieron las consecuencias del impío gobierno de Joacim. Podemos imaginarnos cuánta amargura podría haber en aquellos contra el desobediente de la casa de David, que pues por aquellos días ocupaba ese trono. Y además, tal vez como lo dice el versículo 3, estos jóvenes eran del linaje real de los príncipes. Todo hacía suponer que su vida, la vida de estos muchachos, iba a estar llena de comodidades y de lujos en la corte de Judá, pero ahora eran cautivos de una potencia extranjera, estaban en un país extranjero. Pero hay otra parte que dice que Daniel y sus compañeros
fueron formados también en una escuela, la escuela del rey de Babilonia. Y después de esto comenzó un proceso de formación intensiva en las mejores escuelas. Ellos durarían allí 3 años, tendrían que aprender letras y lengua de los caldeos. Suponemos que este programa educativo también incluiría estudios de matemáticas, leyes, religión, arquitectura. Bueno, por supuesto, con esta formación querían conseguir que fueran funcionarios útiles en el gobierno de Nabucodonosor, pero también querían terminar, esto es algo muy importante, con cualquier rastro de su propia cultura y religión judía. Ese era el motivo, ese era uno de los enfoques que se tenía con esta educación que ellos estaban recibiendo. La situación por la que ellos tuvieron que pasar, pues a nosotros no nos resulta desconocida, porque en nuestros días la educación pública en muchos países está diseñada para apartar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de todos los principios morales y espirituales enseñados por la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viviendo en esta época. Pero hay algo muy importante, y dice Daniel 1:8 al 16 que la devoción de Daniel y sus amigos hacia Dios. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí vemos un factor muy importante, y es la determinación de Daniel. En, en este contexto, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, dado a que no podía controlar la procedencia pues de los alimentos que allí se preparaban, Daniel tomó la solemne resolución de vivir entre los babilonios como un auténtico israelita. Había decidido presentar batalla y enfrentarse a los planes del rey con los que buscaban hacerle olvidar su fe y su identidad. Él sería fiel a su Dios por encima de Nabucodonosor. No había podido impedir que lo llevaran cautivo, ni a él ni a sus amigos, que lo castraran, que le obligaran a estudiar ciertas cosas con lo que él no convenía o quizás iba en contra de sus creencias, o que le cambiaran el nombre. Pero una cosa sí podía hacer, y era decidir no comer ni compartir de las comidas del rey. Esa asombrosa esa firmeza con la que este joven defendía sus convicciones y buscaba serle fiel a Dios. Su valentía en este tiempo es digna de reconocimiento y debe ser imitada como un ejemplar. A eso nos invita hoy Dios con este testimonio puro de vida que fue lo de Daniel. Y es que no cabe duda que este joven no estaba buscando ser popular. Él no era de los que pensaba que había que adaptarse, porque la situación en la que estamos viviendo pues nos obliga como a adaptarnos, como que yo llego a la universidad o al colegio y a mí me toca adaptarme a las ideologías que me imponen, o de pronto ser como los demás o llamar la atención. Seguramente más de uno en esos días le dijo a Daniel que con esa actitud que él estaba adoptando podría perder oportunidades de ascender en la corte del rey. Y Daniel no solo sentiría la presión de muchos de los jóvenes que quizás con buenas intenciones intentaban pues persuadirlo en su actitud. Él sabía que negarse a cumplir una orden promulgada por el rey sería castigada de forma ejemplar. Sin embargo, en nuestros días los cristianos seguimos sufriendo la misma presión para conformarnos al mundo, tal vez en sus formas, la manera de vestir, las diversiones, los hábitos, formas de hacer negocios, la moral, eh, la ética. Pero Dios nos manda que no nos conformemos al mundo, sino que constantemente seamos transformados.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que Dios nos habla perfectamente en esta hora de que nosotros no tenemos por qué acomodarnos a lo que nos diga el mundo, sino a lo que nosotros estamos convencidos y a quien le hemos creído. Y el origen de la firmeza de Daniel. Daniel es la misma persona desde el comienzo del libro hasta el final. En él no observamos ningún cambio de actitud frente a su Dios, frente a nuestro Dios. Daniel no dejó ninguna duda de su auténtica identidad como fiel creyente del Dios de Abraham, desde el mismo comienzo de su estancia en Babilonia. Ahora bien, ¿cómo llegó a tener esas profundas convicciones? Probablemente hubo varias cosas que influyeron en su vida. Entre esas, como ya hemos señalado, su nombre significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez, lo que evidencia que sus padres eran creyentes, fieles, que tenían temor de Dios. Ellos le inculcarían sólidos principios espirituales a Daniel. Por otro lado, Daniel había nacido durante el reinado de Josías, un rey que buscó a Dios con todo su corazón y que de forma muy activa trabajó para eliminar los cultos paganos de Israel. Y allí es donde nosotros podemos dar gracias a Dios, todos aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano, donde nos enseñaron desde muy niños que hay un Dios, que su nombre es Jesucristo, que sana, que salva, que nos ama a pesar de tantas cosas, de tantos defectos, de tantas infidelidades. Él sigue ahí fiel con nosotros y que a pesar de muchas situaciones, ahí seguimos creyendo, mejor dicho, así, aferrados a sus promesas y a su palabra. Y por otro lado, pues también tenemos esa fortuna, esa dicha de tener a nuestro lado pastores y líderes que nos han enseñado, nos han forjado nuestro camino, nos han guiado para que no nos atravesemos líneas que tal vez no debemos de pasar y que nos están enseñando constantemente cómo poder caminar en su camino, valga la redundancia, de la mano de Dios, tomados de su mano sin mirar atrás y estar ahí eh, puestos en lo que nosotros hemos creído. Y Daniel fue un hombre de extraordinaria sabiduría y percepción espiritual, al que le tocó vivir en unos tiempos de repentinos cambios que sacudían el mundo. Pero mientras todo eso ocurría, él mantenía un pie en la tierra, mirando los asuntos a su alrededor con sensatez y aplomo, mientras que el otro pie lo tenía puesto firmemente en las cosas eternas. Y esto lo llevó a vivir en este mundo sin ser de él, tal como el mismo Señor Jesucristo pidió en una oración por sus discípulos. Allí en Juan 17:15 al 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Desde esa posición, Daniel veía con claridad las tentaciones a las que tuvo que afrontar. Por un lado, el peligro de perder su identidad como creyente en el Dios Todopoderoso, pero por otro lado, asimilarse a la cultura de su tiempo. Él no hizo ninguna de estas dos cosas y por esa razón pudo ser un siervo de Dios útil a su generación. Notamos también que fue fiel en lo poco y Dios lo prosperó por ello, como enseñó el Señor en su palabra, en la parábola de los talentos, en Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Con frecuencia los problemas nos paralizan y llegamos a pensar que no podemos hacer nada para el Señor.
Daniel podría haber pensado de ese modo, sin duda, pero hemos considerado en este capítulo su situación. Era mucho peor que la de la mayoría de nosotros, pero él no se rindió y no lo hizo porque fuera de pronto un idealista acérrimo, sino porque tenía fe. Y la fe siempre nos lleva a vivir una realidad superior. La fe es la que marca la diferencia, porque nosotros estamos ahora acá como seguidores de Jesús. Estamos llamados a dar testimonio de la diferencia radical que supone conocerlo. Al mismo tiempo somos alcanzados por el amor de Dios para identificarnos y comprometernos radicalmente con Él. Nosotros estamos aquí comprometidos con Dios, totalmente, radicalmente comprometidos con su obra, con su labor, y eso es lo que nos sostiene aquí, y eso es lo que nos tiene a usted, hermano, y a mí, joven, anciano y niño, nos tiene aquí aferrados porque tenemos fe, y eso es lo que nos mueve en este momento y es lo que nos tiene que llevar y tenemos que trascender, porque el hecho de que estemos aquí encerrados, pero nosotros tenemos un espíritu libre. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, mi querido hermano y hermana, este es el consejo de la palabra de Dios en esta noche. Tomar ese ejemplo de este joven y de sus amigos, que a pesar de todas las adversidades que tuvieron que pasar, estuvieron ahí. Y si leemos todo el libro de Daniel, pues fueron muchas más las experiencias que ellos vivieron, y que Dios nunca los dejó en vergüenza y nunca los abandonó. Y aquí está nuestro Dios, Él nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar en vergüenza. Y aquí estamos. Aquí estamos para ser esos testigos del poder de Dios, que estamos aquí diciendo que tenemos un Dios que sana, que salva y que no nos ha dejado solos. Entonces la palabra de Dios nos enseña, y en esta hora nos quiere decir que debemos de estar radicalmente identificados con el poder de su palabra, y esa identificación se llama Jesucristo. Les deseo una feliz noche, que el Señor Jesucristo los bendiga grandemente. Les envío un abrazo gigante a todos ustedes en esta hora. Dios les bendiga mucho.